Muy buenos días. Hola, queridos hermanos, ¿cómo han pasado? ¿Cómo están? Qué bueno, sí, ¿no? Sostenidos por la gracia del Señor y dándonos cita a este encuentro, esta invitación que Él nos hace como pueblo, ¿verdad? Qué gozo entonces estar reunidos. A la vez también un saludo a todos los amigos y hermanos que se han dado cita, se han conectado también por medio de esta cadena de amor, esta red en Facebook, y pues saber que Dios también está bendiciéndonos de esta manera, ¿no? Como ustedes saben, hemos estado en este mes hablando sobre el tema de las misiones, sobre el poder del Evangelio, y hoy cerramos pues nuestro último culto sobre esta temática. Así que voy a compartir algo que creo muy importante para nosotros, y en esta mañana pues hablaré de la conversión más famosa de la historia de la iglesia. Así que usted ya sospechó de quién es, de la experiencia de Saulo en el camino a Damasco y su encuentro con Jesucristo. Entonces, vamos a dar gracias a Dios, a pedir su bendición, y a la vez nos dirigimos a Hechos capítulo 9 y vamos a leer esos 31 versos. Sí, hoy día vamos a leer un poquito más de lo acostumbrado. Oremos. Amado Jesús, gracias por este día y el tiempo que tú nos permites reunirnos como tu pueblo, como tus seguidores. Que tu Espíritu nos esté ayudando a comprender tu santa palabra y haga su buena obra en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente. Gracias, Señor, porque no has dejado de hablarnos, no has dejado de estar en medio de nosotros, y te agradecemos. Así que nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Entonces, acompáñeme al libro de Hechos, el capítulo 9. Y vamos a leer desde el primer versículo hasta el 31. Vamos a ver cómo nos narra esta porción de la Biblia sobre la conversión del apóstol Pablo. Muy bien. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía nada. Así que, llevándole de la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré
cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué les parece? En verdad es maravilloso ver la transformación de vida que tuvo lugar en Saulo de Tarso. Y todo gracias a ¿quién? A Jesucristo, que acudió a él, ¿no? Y se reveló y le redimió, y también hizo de él un gran instrumento, el apóstol a los gentiles. Y Lucas nos describe esta experiencia de Pablo, pero a la vez nos narra algo muy importante: sus nuevas relaciones que ahora Pablo la vive, es decir, con la iglesia, primero con Dios, con la iglesia y con el mundo. Ahora es un discípulo, ahora también es un hermano en la fe, y ahora es un testigo al mundo, un testigo de Cristo. Vamos a ver en esta mañana su importancia para nosotros hoy. Entonces, en primer lugar, Saulo adquirió una nueva relación con Dios. Hay varios elementos a considerar aquí que nos explican esta nueva relación que Pablo empieza y es determinante para con Dios. En primer lugar, Pablo experimenta la gracia soberana de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque Saulo no se decidió por Jesús. De ningún modo. Fue Jesús quien se decidió por él y lo acogió, lo tomó, lo hizo suyo. Así que, y a la vez también lo que acabamos de leer nos describe que no fue la primera vez que Jesús estuvo tratando o trató con Pablo, sino que ya hubo un proceso, porque la Escritura afirma que con esa frase: dura cosa te es dar coces con el aguijón. Pero ahora veamos esa gracia soberana. Jesús le dijo en el versículo 5: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y también en el versículo 17, Ananías confirma que Jesús, dice, es el que se te apareció en el camino. Entonces, Pablo entiende que la fe auténtica no tiene que ver con una búsqueda, una iniciativa de él hacia Dios, sino que es al contrario. Es Dios buscándonos, es Dios
tomando esa iniciativa de tener ese encuentro personal con nosotros. Y eso es lo que Pablo fue entendiendo, y entonces vemos aquí cómo fue adquiriendo una nueva relación con el Señor. Ahora es importante cuando la Biblia dice, dura cosa te es dar coces con el aguijón. Es una descripción de un buey obstinado, reacio, que no quiere obedecer y que su dueño está con un aguijón o una especie de un palo afilado y le está pinchando para que obedezca, pero se resiste. Esa es la imagen. En otras palabras, es como que Pablo se daba cabezazos contra la pared. ¿Y eso qué significa? Que Dios ya había estado tratando en el corazón y en su mente, en su conciencia, de quién es Él. Porque Pablo no era ajeno a lo que había acontecido en Jerusalén. Pablo ya escuchaba a diario que hay un tal Jesús que ha resucitado y que se hizo pasar por el Mesías, y que muchos daban testimonio de que ese se había parecido a los apóstoles o a mucha gente. Pero para él, por sus prejuicios religiosos, era inaudito que otro impostor más que se haga pasar por un Mesías siga escandalizando al pueblo judío. Y en segundo lugar, es que él está presenciando y aprueba la muerte de un fiel seguidor de Jesús. ¿De quién? De Esteban. Y él aprueba su muerte y estuvo ahí presente y escuchó sus palabras, escuchó el mensaje del evangelio que predicó este hombre, y al final cómo oró diciendo, al igual que Jesús, no le tomes en cuenta este pecado. Y todo esto debió haber estado carcomiendo en el corazón y en la mente del apóstol. Por eso le dice Jesús, dura cosa te es dar coces con el aguijón. Pero esto es culminante, ahora sí. Ahora notemos también que la Biblia empieza con Saulo respirando aún amenazas y muerte en el versículo 1 contra los discípulos. Es una descripción para mostrarnos que Pablo era como si fuera un animal salvaje, pero que ahora es un verdadero ser humano en Cristo Jesús. Porque esta idea de respirando aún amenazas es la descripción de un jabalí que destruye una viña o un lobo feroz que destroza a su presa. Sí, es, en otras palabras, literalmente el jadeo o bufido de un animal salvaje. Así estaba Pablo, era un hombre violento, fanático en su religión, esclavo de su orgullo y su prejuicio religioso. Pero sin embargo, ahora este salvaje, por así decirlo, este lobo feroz, es una mansa oveja, es un verdadero ser humano, y solo puede hacerlo Jesucristo. Qué importante es ver estos matices y cómo nos narra Lucas. Así que se destaca la soberana gracia de Dios. El pecado esclaviza, pero la gracia libera. Es lo que nos va mostrando. Otro elemento es que ahora Pablo dice, ora. Si usted lee el versículo 11 al final, dice que el apóstol Pablo, en este caso Saulo, dice que está en ayunos y sin comer, pero he aquí él ora. Ahora, de hecho, como fariseo, Pablo había orado con frecuencia. Más bien, para ser sincero, él repetía sus plegarias tanto en público como en privado todos los días. Pero ahora experimenta un nuevo acceso a Dios a través de Jesucristo, y a la vez recobra un nuevo sentido de la paternidad de Dios. Y el Espíritu está confirmando de que ahora sí es un auténtico hijo de Dios. Pablo luego en Romanos 8:16, si no me equivoco, él dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y él está descubriendo toda esta belleza de la gracia del Señor. Y ahora sí, ya no es una plegaria más, sino una oración abierta y sincera con Dios a través de Jesucristo y por el obrar del Santo Espíritu. A la vez también luego Lucas nos va describiendo un poco más y nos presenta otros elementos. En el versículo 18 dice que cuando llega Ananías y le impone las manos y le saluda,
dice, fue bautizado al final del versículo 18. Fue bautizado. ¿Y qué significa eso? Bueno, el bautismo en la Biblia señala el arrepentimiento visible de lo que hay en nuestro corazón. Es la confesión pública de que Jesucristo es el Mesías, el auténtico Redentor, el Señor. Y a la vez entonces también a través del bautismo uno se une al pueblo de Dios, a los discípulos, llega a ser parte de la comunidad de la fe. Sí, eso es el bautismo, lo que hoy ya no tiene mucha importancia dentro de la comunidad cristiana. Y eso es lamentable, preocupante, es triste. El bautismo es importante en su lugar, tal como nos presenta la Biblia, y el apóstol aquí está siendo bautizado, es decir, identificándose plenamente, públicamente con Jesús. Todos estos elementos entonces nos muestran la nueva relación que él está tomando con Dios. Finalmente, un último elemento que quiero señalar, versículo 20, fíjese lo que dice. Y enseguida predicaba Cristo en la sinagoga, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y también a través de las Escrituras, demostrando que él era el Cristo en el versículo 22. Así que predicaba Cristo. ¿Qué nos dice esto? Que Saulo muestra ahora su nueva lealtad a Jesús, a quien perseguía, pero que ahora le ama y que ahora le está sirviendo. Todos estos elementos nos ayudan a entender lo que o en qué consiste una verdadera conversión. Nuestra nueva relación con Dios ahora es visible, es diferente, es como debe ser. Entonces, estos elementos para considerar en cuanto a la nueva relación que experimentó Pablo y nosotros también que tenemos con nuestro Dios. Voy a señalar la segunda. En segundo lugar, Saulo adquirió una nueva relación con la iglesia. Fíjese usted, la iglesia para aquel entonces, qué concepto tenía de Pablo y qué actitud. Estaba atemorizada, huía. Si hubiera estado en aquella época y siendo cristiano, honestamente, le hubiera tenido un terror al apóstol Pablo. Saber que él anda cazando cristianos y dice la Biblia, asolando a la iglesia y buscando para llevarlos, sean mujeres o hombres, presos. Era destrucción lo que escuchaba cuando se mencionaba Saulo, ahí viene, huyan, escóndanse. Pero ahora todo eso cambió. Quiero que lea conmigo el versículo 17. Ananías, obediente a Dios, ¿no? Aunque tuvo su escepticismo al principio, porque él dijo, oh, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Pero en el 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Ay, qué linda frase. Estas palabras siempre me conmueven cada vez que leo. A Saulo le debió haber sido como agua en el desierto, un consuelo para su alma y su conciencia. ¿Cómo? El gran archienemigo de los discípulos de Cristo, de la iglesia, recibido en ella como un hermano. Esto es increíble. Ni él se hubiera creído. Si alguien le hubiera preguntado a Pablo antes de la conversión, verás, tú vas a ser un seguidor de Cristo, un hermano en la fe, se hubiera reído, hubiera escuchado como algo de lo más ridículo posiblemente. Pero esto sucedió. Sí, él fue añadido a la comunidad cristiana, conocida como los discípulos, los del camino de Jesús, ¿verdad? Así nos dice el versículo 19. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo, ¿con quién? Estuvo por algunos días con los discípulos. Esos algunos días en Gálatas
nos dicen que son 3 años. En Gálatas 1:18. Él pasó 3 años en Damasco con los discípulos. Ahí en la comunidad, a esa comunidad a que se suponía que él tenía que ir a las sinagogas de Damasco y llevarles preso. Ahora está con ellos, cantando, adorando, predicando a Cristo. ¿No le parece maravillosa la gracia del Señor? Qué poder que tiene el Evangelio. A un hombre como este le transformó. ¿Qué es lo que puede hacer hoy ese mismo Evangelio? Lo mismo, lo mismo. Pero una cosa importante, a su vez vemos también a Pablo con esa iniciativa y esa necesidad de estar con los discípulos de Cristo. Sí, porque en otra instancia, en otra circunstancia, cuando él está allá en Jerusalén, versículo 26, dice la Biblia que él, cuando llegó allá, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Nota usted esta importancia? Ahora la nueva relación que él experimenta con la iglesia es la misma que debemos experimentar nosotros. De hecho lo estamos experimentando. Pero cuando alguien dice tener un encuentro con Jesús, ve a la iglesia de diferente manera. Antes, ¿cómo es tenida la iglesia? Fanáticos, esos aleluyas, esos hipócritas, lo que la gente puede decir, esa resistencia a entender que ese conjunto de creyentes o que dicen ser seguidores de Jesús están haciéndolo bien. Pero ahora entonces vemos cómo la Escritura nos describe la importancia de lo que es la iglesia, de lo que es estar con los hermanos, ¿no? Entonces él sabía que ahora pertenecía a esa comunidad que anteriormente les trató mal, los trató de destruir. Luego de esos 3 años, vemos a Pablo en Jerusalén, entonces, que trataba de juntarse con la iglesia o con los discípulos, pero ellos se mostraban escépticos, reacios, porque no creían que ese asolador, como bestia salvaje, opositor a Jesús y a su pueblo, ahora sea un creyente, un seguidor auténtico de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Asoma otro hombre importante, a más de Ananías, Bernabé. Y él tomándolo, dice el versículo 27, lo trajo a los apóstoles y contó cómo Saulo había tenido ese encuentro con Jesús en Damasco y que muy valientemente había predicado ahí, ¿no es cierto? Valerosamente, dice la Biblia, en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente. Entonces, ¿cómo miramos a la iglesia? ¿Cuál es su importancia para nosotros? Y esto Lucas quiere que lo tengamos claro. Gracias a Dios por esta nueva relación que Él nos ha dado con la comunidad de la fe. Y también yo me imagino aquí que gracias a Dios por Ananías, gracias a Dios por Bernabé en Jerusalén, por Ananías en Damasco, si no hubieran sido aquellos que hubieran intervenido y dar una buena acogida, una aceptación amplia a este hombre, Saulo, el curso de la historia de la iglesia hubiera sido tal vez otra, muy diferente. ¿Y qué nos dice esto para nosotros? Que la iglesia necesita urgentemente tener el espíritu de estos hombres, de Ananías y de Bernabé. Ser aceptado y amado en una comunidad como es la iglesia, en una familia como es la iglesia, es una de las mayores urgencias y necesidades que los cristianos debemos recobrar hoy. Pienso en Bernabé, que cuando vio a Pablo, ¿qué vio? Él se arriesgó y dijo: en él voy a ver lo mejor en él, lo que Dios puede hacer en él. Y de hecho así lo hizo. Y Ananías, aunque dijo: Señor, pero has escuchado de él, sin embargo fue obediente y le dio la acogida. Y de plano
sin prejuicios, le dijo: hermano, bienvenido. Necesitamos esos amigos, esos compañeros, ese tipo de hermandad en nuestras congregaciones. Todos cuantos vienen a Cristo tienen un pasado fuerte, al igual que Pablo. Quiero leer estas dos frases importantes. He oído de muchos acerca de ese hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Eso dijo Ananías. Los que estaban en Damasco: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y en Gálatas dice: este que perseguía a la iglesia ahora predica la fe en Cristo. A nosotros también nos pueden poner el dedo y decir: pero mira, ese ahora se ha hecho cristiano, ahora va a la iglesia. Ese que fue así, cocinado y asado, esa que ni sé cuánto. Pero bendito Dios, porque todo eso dio un giro, un cambio. Y la iglesia, los santos, los discípulos de Cristo, ya no ponen el dedo a ese pasado, quedó atrás, y miran lo que ahora hace Cristo en el presente y lo que seguirá haciendo en el futuro. Lamentablemente la iglesia aún vive con prejuicios. Usted debe seguir, y yo por supuesto, confiando en esa gracia, que Él va a seguir obrando en aquellos que han tenido un encuentro con Jesús y que tal vez tienen más debilidades que las suyas, más luchas, pero que también cuentan con la misma gracia, y nosotros debemos esperar en esa gracia para con ellos y tener esa misma actitud que estos hombres, esa acogida, esa hermandad noble, sana, que edifica, que levanta, ¿verdad? Así es lo que nos presenta aquí en la Biblia Lucas, ¿verdad? En tercer lugar, Pablo también adquirió una nueva relación con el mundo. Sí, ¿cómo? ¿Cómo una nueva relación con el mundo? Recuerde usted que ya en el camino a Damasco, Jesús le había dicho que Él era un instrumento escogido por el Señor y que daría testimonio de lo que había visto y oído delante de reyes, delante de los gentiles y de los hijos de Israel. Así nos dice el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Es decir, ahora será mi testigo. ¿Y cómo entonces Pablo se tornó hacia el mundo? Se enfocó en llevarles este mensaje que puede transformar vidas, y de las más duras. Pablo se convirtió en un testigo de Cristo, y esto es importante para nosotros. Y Ananías confirmó esta comisión porque entendió que él era un instrumento de Dios como el nuevo apóstol, pero ahora hacia los gentiles. Y vemos aquí a Pablo proclamando el evangelio. Aquí quiero hacer más hincapié. La Biblia nos muestra varios elementos sobre lo importante de ser ese tipo de testigos que proclaman a Cristo. ¿Y qué proclaman? Versículo 20. Pablo dice: enseguida predicaba a Cristo. Nuestro mensaje es cristocéntrico. Y lo vamos demostrando a través de la Escritura. Está asentada en esas bases de la Biblia, de la Escritura. Y a la vez, Pablo sí usaba su autobiografía personal, pero como un elemento ilustrativo. O sea, el testimonio de Pablo no era hablar de su experiencia personal con Jesucristo, sino hablar de Cristo y de lo que Él hace y puede hacer en la vida de quien cree en Él. Y usaba su experiencia, nada más, pero lo que Él hablaba era sobre Cristo y lo demostraba por la Escritura. Estos elementos que siguen a continuación son importantes. La Biblia dice que enseguida predicaba. Se da cuenta que un auténtico cristiano que tiene ese encuentro con Jesús no demora en testificar de Cristo. En otras palabras,
No hay ese tipo de cristianos mudos. Yo escuché una vez una historia que hubo en cierta ocasión un concurso de habilidades caninas. Así que se presentó un muchacho con su perrito afirmando que era un perro policía. Sí. Pero cuando llegó su turno, el perro siempre permaneció de pie y no hacía nada, no demostró ninguna habilidad, y le dijeron: no, que tu perro es policía. Sí, dijo el jovencito, pero es de la élite secreta. Así que se salió con la suya. Pero parece que dentro de la iglesia hay algún grupo de élite secreto que teme decir que es cristiano. No quiere que nadie sepa que tuvo ese encuentro con Jesús. No quiere mostrar evidencia de que ahora es un miembro de una iglesia cristiana o de la fe o un seguidor de Jesús. Pero la Biblia dice que aquí inmediatamente Pablo predicaba a Cristo. ¿Y sabe qué otros elementos nos ayudan a ver lo importante que es ser un testigo auténtico de Cristo? Dice que él mucho más se esforzaba. Note usted en el versículo 27 la palabra valerosamente, hablaba en el nombre de Jesús. Versículo 29 en Jerusalén dice: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Enseguida, es decir, la urgencia que debes compartir de tu fe, y a la vez fue valerosamente su testimonio. Eso significa que lo hizo con fuerza, con energía, con valentía, sin temor, y denodadamente con buen ánimo, con osadía. Es así como también nosotros debemos predicar a Jesús. Qué triste es cuando posiblemente esto suceda dentro de la fe cristiana y que alguien le diga: oye, me enteré que tú eres cristiano, ¿es verdad? Sí, algo, no sé, sí parece ser. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene ese qué? Sí, claro, por supuesto, porque su vida está evidenciando el amor redentor de Jesús. Y a veces pueden pasar mucho tiempo y nadie enterarse de que usted, en el lugar donde vive, o en el lugar donde trabaja, o en el lugar donde se encuentra, sepa que usted es un cristiano. No es sabido. Ahora me entero, ya han pasado 5 años. Pero no es así. A la vez también el testimonio o el testigo de Cristo es costoso. Es costoso. Versículo 17. A ver, versículo 16. Porque yo le mostraré, dijo Jesús a Ananías, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que no solo debe ser inmediatamente, valerosamente, entusiastamente, sino que el testigo de Cristo o ser testigo o dar testimonio tiene su costo y es grande, es elevado. Y Jesús reiteradamente en todos sus evangelios nos muestra que seguir a Jesús es costoso y que al igual que Él, ser rechazado y perseguido, también sufrirán lo mismo sus seguidores. Así que Ananías le advirtió que tendría que sufrir, y de hecho entonces, ¿qué nos muestra aquí la Escritura? Que tuvo que ser sacado a escondidas de Damasco porque recibió amenazas de muerte, bajado por el muro en un canasto en la oscuridad. Y en Jerusalén también, amenazado por muerte, tuvo que salir a la vez huyendo. Así que la historia de la conversión de Saulo comienza en Jerusalén, pero como un hombre que es acreditado por los sumos sacerdotes o por las autoridades religiosas para perseguir a los discípulos de Cristo. Y luego vemos ahora en Jerusalén saliendo como fugitivo. Qué cosas maravillosas nos presenta la Biblia. De perseguidor, ahora es un perseguido. Si usted fue un crítico de la iglesia, de la fe cristiana, ahora es usted
todo lo contrario, un defensor de la fe. Y así debe ser con todo cristiano. Si antes la gente ponía el dedo por su pasado, por las cosas que hizo en el mundo, por esa vida desordenada que llevó, recuerde que Jesús y otros cristianos también ponen el dedo para señalar: este ahora me es instrumento escogido para ser testigo, porque ha recibido mi poder transformador por medio del Espíritu Santo, se ha bautizado, se ha identificado conmigo. Y Jesús, ¿qué dijo? Yo también lo haré. Muy bien, hasta aquí. No nos cansamos más. La gracia del Señor indudablemente es maravillosa, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y su evangelio sigue teniendo ese poder característico para transformar a cualquier persona, y sobre todo convertirlo en un instrumento renovado, nuevo para Dios, con nuevas relaciones. Se espera tal vez que esta conversión de Saulo sea un modelo de conversión cristiana. Sí, yo creo que sí, pero no necesariamente con esos elementos dramáticos externos. Es decir, no esperar tal vez ser cegados por una luz y escuchar la voz audible ahí en el cielo llamándolo por su nombre o algo parecido. ¿Qué es lo que sí se debe esperar? Ese encuentro personal con Jesucristo, y que a su vez su vida sea rendida a Él. Esto sí, sí. Y a la vez también se nos persuade a esperar más en Dios y más de Dios, tanto en relación con los inconversos como a su vez con los que ya son convertidos, especialmente con los nuevos. En cuanto a los primeros, creo que hoy hay muchos como Saulo, hombres y mujeres dotados, que tienen convicciones sólidas, que pueden refutar lo que creen, sinceramente tal vez equivocados, pero a lo mejor estas personas se muestren, al igual que Pablo, fanáticos en su rechazo a Jesús, obstinados con lo que creen, opositores a la fe cristiana, en fin. Pero necesitamos esa expectativa más elevada. ¿Qué expectativa más elevada me refiero? Que tales personas pueden ser convertidas y que tales personas pueden experimentar esa nueva relación con Dios, es decir, volverse discípulos de Jesús, esa nueva relación con la iglesia, es decir, miembros, hermanos de la fe, y esa nueva relación con el mundo, es decir, testigos de Cristo, ¿verdad? Pero no quedarnos satisfechos con los convertidos, apenas es el inicio, sino que a la vez hay que cuidar de ellos, hay que amarlos y aceptarlos sin prejuicios tal vez infundados, y esperar en la gracia redentora de nuestro gran Señor Jesús. Quise compartir con ustedes brevemente, porque hay muchos elementos más a considerar, pero que usted sepa que así es como se nos narra la conversión de alguien que puede tener un encuentro con Cristo y que todo cambia. Muéstrese usted como Ananías y como Bernabé, y sigue esperando en que Dios puede hacer su obra en aquellos a quienes nos parecen dramáticamente duros. Oremos. Gracias, Señor, hoy en este momento te alabamos por tu gracia soberana, por tu gracia redentora, por el encuentro que también tú nos has dado de conocerte. Señor, ayúdanos para seguir siendo esos discípulos que toman esa buena actitud de ser como Ananías
y Bernabé, y que traigas sanidad a la iglesia, porque al final Lucas nos dice que la iglesia experimentó paz, vivió en santidad, en el temor del Señor. También fue edificada y crecía, es decir, se multiplicaban los creyentes y el evangelio se extendía a otros lugares. Ese es nuestro deseo, al igual que el tuyo. Nos unimos, Señor, pero ayúdanos a ser fieles testigos tuyos, como hemos aprendido. Gracias por este día, que tú nos bendigas en esta nueva semana que entramos. Nos acogemos a tu cuidado, Señor, y bendecimos tu buen nombre. Amén. Tenemos una alabanza más, así que desde nuestros lugares vamos a cantar al Señor.